Buenas noches con todos. Como siempre, es un gusto y un lujo tener grandes invitados. Hoy día en la mentoría de la plataforma tenemos a nuestro querido Elmer Cuba, eh, que realmente siempre agradecido por el apoyo que nos brinda y sobre todo los consejos que nos da, ¿no? A los más jóvenes. Y hoy día nos va a contar un poco en esta sesión nueva, digamos, particular, querido Elmer, creo que de estos temas de lo que no hablas mucho en realidad, pero que para nosotros va a ser muy valioso, dado, digamos, tu papel de referente, ¿no? Eres uno de los mejores economistas. De hecho, hace poco la revista Forbes Perú, ¿no? Te ha nominado dentro de los 20 mejores economistas del 2024. Y bueno, en la primera parte, las mentorías, te explico, tienen dos partes. En la primera sección, los primeros 25 30 minutos, vamos a conversar un poco de tu historia personal, ¿no? Cómo encuentras tu propósito de vida de estudiar economía, cómo llegas, digamos, a tu maestría en la PUC Chile, los retos y desafíos que enfrentaste por tus sueños, y cómo lo superaste, ¿no? Que nos parece lo más importante también, ¿no? Como, viste, a veces pareciese que, bueno, digamos, el mundo está contra uno y solamente contra uno, pero en realidad, pues, a todos nos pasa, ¿no? Así que nos encantaría conocer un poco más de cómo desarrollaste tus habilidades, eres un gran líder, eres socio, digamos, de una gran entidad como lo es también Macroconsult. Los profesores, personas, ex jefes, familia cercanas que te fueron inspirando en el camino. Y en general diríamos que nos cuentes un poco de tus miedos, tus aprendizajes y ese camino, ¿no? De cómo has construido una carrera exitosa. Y en la segunda parte, luego de los primeros 30 minutos, vamos a abrir la sala para conversar con todos los chicos que seguramente los vas a conocer, son de diversas partes de Perú. Bueno, querido Elmer, ahora sí, todo tuyo. No, gracias por la invitación. La verdad que no, lo que voy a hacer ahorita es algo nuevo. Nunca he contado mi historia a nadie. Así que voy a hacerlo de manera lo más elegante posible, ¿no? Mira, eh, cuando yo estaba en el colegio, estaba el gobierno militar de Velasco en el poder, y también Morales de Bermúdez, y también la vuelta a la democracia con Belaúnde en los ochentas. Y ya el problema macroeconómico era central en el Perú, ¿no? Habíamos tenido déficits fiscales muy grandes en los 70 y también en el año 83, que fue terrible para el Perú. Consiguió el fenómeno del niño con un ajuste fiscal tremendo, que había llegado al déficit fiscal del 10% del PBI, y la economía cayó 12,8% ese año, el año 83, ¿no? Entonces, si uno está interesado por los temas nacionales, y por el destino del Perú, uno que siempre pues de clase media está comprometido con el país y lo quiere, una manera de entenderlo mejor era estudiar economía, y dentro de economía, macroeconomía, ¿no? Porque era la voz cantante, ¿no? No había privatizaciones, ni siquiera había estabilidad macro. Entonces no había temas, digamos, que hoy día uno podría pensar como desarrollo económico, políticas sociales. El tema de pobreza ni siquiera estaba, no se medía la pobreza, era algo esotérico, había solamente trabajadores, ni siquiera se había estudiado bien informalidad, no se había publicado el libro de De Soto. Entonces era un país con problemas severos macro. Entonces estudié economía primero en la Pacífico, luego un profesor que fue muy famoso, Salomón Lerner, me enseñó filosofía y me animó a seguir esa carrera. Entonces me cambié a la Católica, pero no era lo mío, y verdaderamente filósofos habían leído pues 100 libros más que yo en esa época. Entonces, ya me había trasladado, así que terminé economía en la Católica. Entonces, en esa época tampoco había muchas escuelas muy definidas, ¿no? Eh, de pensamiento. Después tuve la suerte de postular al curso de verano del Banco Central. Felizmente entré en primer lugar, pero no salí en primer lugar porque no era tan aplicado ya, era un poco ocioso. Entonces, bueno, igual entré entre los 5 mejores. Eh, Fue un tema, una cosa que anécdota, en verdad, bueno, en fin, no la voy a contar, pero bueno, salí entre los 5 mejores. Entonces tenía mi cuota ahí para entrar al banco, ¿no? Pero no, en ese momento el banco no tomaba gente, pues, porque era la época de Alan García, fines de los
de los 80s, y había entrado demasiada gente al banco, había incluso gente en las escaleras caminando, ¿no? Sin hacer mucho. Entonces no había cupo y ya no pasaba nada. Entonces aproveché, vi una beca para estudiar en Chile, me fui a la Católica de Chile y tuve la suerte también de tener profesores prominentes, ¿no? Que estaban llegando de su doctorado en el MIT, en Harvard, que después son muy conocidos. Uno de ellos es Felipe Larraín, por ejemplo, que fue ministro de Hacienda de Piñera, fue mi profesor de macro, y también Rodrigo Vergara, que fue después presidente del Banco Central, ¿no? Y también Vittorio Corvo, que ahora son, digamos, no somos amigos, pero tenemos una relación, digamos, profesional con ellos, ¿no? Después, bueno, bueno, había trabajado antes como en el Banco Central no me llamaba, ¿no? Me enteré que había un cupo en Merconsul para un analista, ¿no? Entonces fui, pero llegué un poco tarde, en verdad, porque ya habían tomado a alguien, ¿no? Entonces, pero les gusté en la entrevista y entonces me dijeron que habrían abierto un cupo más, así que bueno, entré, ¿no? Y ahí cuando volví, bueno, ya el Banco Central, después de varios años, tenía mi puesto ahí. No sé quién me lo guardó, en verdad. Algún ángel apareció y me guardó el puesto, ¿no? Porque podía no haberme lo guardado también. Entonces, y entré a trabajar al Banco Central ya con la maestría en la mano. Y la verdad que no me daba mucho trabajo mis jefes en esa época en el Banco Central, así que aproveché para leer lo que no había leído nunca en mi vida. Y entonces fui mejor economista leyendo más cosas con más tiempo, ¿no? Y pagado. Este, pero no, en ese momento no era un lugar para ascender mucho. Eh, la jefa de mi jefa dijo, oye, por ejemplo, había un viaje para el Sembla y no, que no vaya él porque él ya sabe eso, que vaya otro. Entonces, estaba medio encajonado, ¿no? Entonces, como ahí había trabajado en macro, volví a macro, ¿no? Hablé con Raúl Salazar y me tomaron de nuevo. ¿Por qué me tomaron de nuevo? Porque yo fui justo el que hice el informe por Macroconsul, nada menos, a los clientes del ajuste de Fujimori, del agosto del 90, ¿no? Entonces yo recién estrenadito, joven de la Católica, ¿no es cierto? Me encargaron hacer el informe sobre el ajuste de Fujimori, o sea, nada menos, del agosto del 90, ¿no? Entonces tomé ese encargo, lo habré hecho bien, me imagino, entonces dejé buenos recuerdos y cuando volví del Banco Central, renuncié al Banco Central y me tomaron en Macroconsul. Ahí comenzó realmente mi carrera más pública, digamos, ¿no? Porque yo creo que un economista florece cuando tiene buenos colegas, ¿no? Y que son mejores que uno, ¿no? En ese momento, ¿no? Después uno sigue creciendo, ¿no? Pero en ese momento son mejores que tú, tienen más experiencia y aprendí mucho de ellos. Un socio mío que ya falleció, Alonso Polar, había sido, él había estudiado Derecho y hizo una maestría en, no sé si en Woodrow Wilson en Colombia, no me acuerdo, pero siendo abogado hizo una maestría en economía, ¿no? Entonces, y era general del Banco Central a los 30 años, ¿no? Un tipo brillante. Su papá había hecho la Constitución de 79, junto con ella de la Torre. Un tipo brillante, muy agudo, y aprendí mucho de él, de ir al foco del problema, ¿no? Y con una claridad de análisis político excepcional, porque su padre había sido nada menos que el fundador del PPC, ¿no? Y la DC de la época. El otro socio que tuve fue Raúl Salazar. Raúl también había sido gerente de estudios del Banco Central y Raúl pues ya falleció el año pasado. Raúl era el jefe del plan de gobierno de Mara Vargas Llosa, el año 90, cuando perdió con Fujimori. Un tremendo personaje, que aprendí mucho de él, por supuesto. Y también de Claudio Gerza, que es otro socio fundador de Macroconsul, muy fino, muy erudito, quizás es uno de los más eruditos que he conocido en mi vida, sabe todo de todo y del futuro también, ¿no? Habla de cosas que ahora vemos hace 20 años, ¿no? Tipo muy fino. Entonces, en ese contexto tú solamente aprendes, ¿no? Eh, y también Drago Kisi, que fue candidato a la presidencia el año 2001 con Lourdes Flores, y bueno, entonces, esa fue mi alma mater. Aparte, el Banco Central había sido para estudiar teoría, ¿no? Teoría pura, en Macroconsul, con esos tremendos socios fundadores eh, y mentores, no solamente aprende. Y tenía que me hice cargo pues del área macroeconómica y del área de los reportes mensuales, la parte más macroeconómica, ¿no? Pero de cara a un cliente. ¿Quién es un cliente nuestro en ese momento? Eran bancos, empresas grandes que necesitaban saber
qué iba a pasar con la inflación, con el tipo de cambio, con la demanda agregada, ¿no? Porque son empresas pues, que viven del ciclo económico, ¿no? No son empresas de nicho. Y yo era responsable de eso. Y aprendí, digamos, a comunicarme con ellos también en cosas que son prácticas, ¿no? Porque el gerente, el dueño, el accionista es un tipo que no necesariamente sabe macroeconomía, pero no es tonto, ¿no? Entonces, tampoco quiere escuchar, pues, que la segunda derivada del déficit fiscal, ¿no? Es un tema que hay que saberlo como economista, pero hasta ver si eso no es, digamos, algo que le puede interesar a alguien que toma decisiones, ¿no? Entonces, eso nadie te lo enseña, pues, en ninguna parte del mundo. Tienes que aprenderlo en el día a día. Y también aplicar siempre lo que se sabe en ese momento en la teoría económica y la parte, digamos, más empírica a cosas reales. Por ejemplo, un trabajo que fue, hasta ahora, digamos, fue uno de los primeros que hice, fue por unos argentinos que querían entrar a la concesión de la gas de Camisea. O sea, fui el primero que estudió la demanda de gas de Perú natural para Camisea, fuimos nosotros y yo fui el encargado, y ganaron. Y eso, de hecho, de eso ellos sí, después se llamaron TGP y hasta ahora están ahí, ¿no? Después de más de 20 años, eso fue el año 2001, creo, ¿no? Son los actuales operadores de gas de Camisea, ¿no? Entonces hicimos la demanda de gas para ellos que no nos creía. Yo, tipo, una demanda de gas importante, yo pensaba que Perú era como la Argentina, que no iba a crecer tanto, entonces hicieron un tubo más chiquito, pero el estudio estuvo ahí. Entonces eso fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Tenía un poco la buena teoría tomada, cariño por lo que haces y socios, no eran mis socios, eran, digamos, eran mis jefes, después fueron mis socios excepcionales, ¿no? Entonces ahí aprendí mucho, también de mis colegas, ¿no? De mi generación, Gonzalo Tamayo, que era el gerente de estudios, otra gente que se dedicó a banca de inversión. Y después, digamos, como era profesor de economía en la Católica y en la Pacífico, tenía pues alumnos. Uno de mis alumnos era Álvaro Monge, que lo invité a practicar en macro, luego analista, y ahora es el gerente general y es socio nuestro, ¿no? Ya, pero pues es un destacado economista de desarrollo económico del país, uno de los más finos que hay. Y por supuesto que aprendo de él también, ¿no? Y de otros que han entrado después, porque siempre es un nido de discusión. Tú siempre, en los ratos que no estás haciendo una consultoría, conversas, pues, ¿no? Y aprendes de oído. Entonces, hoy día Macroconsul tiene pues varias áreas, un área de regulación y competencia, muy fina también. Hacemos casos concretos, pues, pasamos por Indecopi para ver si hay casos de colusión o si hay casos de, digamos, para que se aprueben la fusión, ¿no es cierto? Temas regulatorios también, y uno aprende mucho con esos colegas mucho más especializados, ¿no? O también con el área social, el área de desarrollo económico y propiamente el área macro. Entonces, trabajos interesantes que nos han llegado, retos que tú no piensas que a alguien le puede interesar, aparecen. Por ejemplo, un trabajo importante que hicimos con varios colegas fue el tema de regionalización, ¿no? ¿Cuántas regiones deberíamos hacer en el Perú óptimas, ¿no? 8, 24, 3, ¿no? Y un trabajo bien grande que tomó varios meses y con historiadores, con antropólogos, con sociólogos, un trabajo muy potente que está por ahí. Eh, Recientemente, cosas que a mí sí me han gustado y me he involucrado mucho es el tema de la formalización laboral, que fue un encargo de la Cámara de Comercio de Lima para propuestas de formalización. Y hasta ahora las propuestas están ahí y algún día un gobierno las tomará. De hecho, puedo haber explicadas eso en el SAN la próxima semana. También me invitaron en el CADE del año pasado, del anteaño, para hablar justamente de eso nuevamente. Y ahí está la propuesta caminando. También trabajo sobre pensiones, un trabajo importante de la reforma si era buena, si era mala, la reforma aprobada el año pasado, ¿no? Y qué puntos había para la mejora. Trabajos que tú ves que sí tienen importancia nacional, porque al final afectan a miles de personas y al sector privado también, ¿no? Y recientemente también digamos, la familia Ribaudo, que ya falleció el señor, fue el visionario de Chancay, ¿no? Y él fue a buscarnos a Macroconsul para que hiciésemos la primera demanda del puerto de Chancay, ¿no? Cuando ni siquiera no la habían vendido a Volca, que es la empresa esta minera, y mucho menos a Toco Shipping, ¿no? Y después volvemos a hacer el estudio de Chancay años después, y volvemos a hacer el estudio para Chancay ahora ya con los operadores, no sé qué, somos expertos de Chancay, y también sabemos lo que es y lo que no es, ¿no? Pero eso, o sea, eso después tú lo miras como, oye, ves realidad algo que, ¿no? Que hiciste un estudio, digamos, sobre eso, ¿no? Entonces, siempre hemos estado cerca de esos temas, grandes temas, y actualmente estoy haciendo un trabajo interesante también
sobre controversias tributarias, ¿no? O sea, toda la famosa deuda tributaria, mal llamada deuda, porque no es deuda, deuda hasta que pierdas el caso, pero mientras no lo pierdas es una controversia, ¿no? Para ver de qué tamaño es, la verdad es gigante, ¿no? Debe haber más de 100.000 millones de soles en controversia. Unos deben estar, digamos, en el Poder Judicial, otros están seguramente en el Tribunal Fiscal o en el TC, pero no solamente es ver por qué hemos producido esa cosa tan grande, sino proponer políticas para que no ocurra lo mismo, ¿no? Porque vamos a ir tarde o temprano a un perdonazo, es decir, lo que hacen los municipios pobres, ¿no? No cobran y después perdonan y dan una mala imagen. Eso hace también el mes cada 20 años, y ahora lo va a tener que volver a hacer. No solamente hay que recomendar eso, sino que no vuelva a ocurrir semejante cosa, ¿no? Entonces, son trabajos totalmente aplicados a la realidad, a las empresas y a Perú, ¿no es cierto? Somos expertos en Perú. En esta misma línea nos buscan, pues, cuando viene el Fondo Monetario, nos busca siempre para hacer su informe, conversamos con ellos, o la gente del BID, la gente del Banco Mundial, empresas que quieren invertir, somos una fuente de información importante para ellos. Sigo a cargo después de tantos años de la parte macroeconómica de Macro Consult, o sea, el corro, ¿no es cierto? Se llama Macro Consult la empresa y yo de la parte macroeconómica. Pero también eso es un poco engañoso porque hacemos mucho más que eso, ¿no? No hacemos macroeconomía. Macroeconomía es 10% de lo que hacemos, 90% son otras cosas. Hay unidades de banca de inversión, unidades de manejo de activos. Se ha sofisticado mucho y yo siempre aprendo de ellos. O sea, eso es lo interesante, de tener siempre colegas muy potentes, ¿no? Que te enriquecen también y hacen que tu opinión sea mucho más rica que solamente un colega que sabe solamente un tema, ¿no? O sea, nunca he dejado la macro, pero sí me incluí en varias cosas. Luego, digamos, de todo eso, un poco yendo para atrás, el año 2001 cayó Fujimori y entró Paniagua. Y no sé por qué yo era cercano a Silva Ruete, un viejo ministro famoso de economía. Entonces Silva Ruete me llamó un día y me dice, oye, tienes que ayudar, tienes que entrar a ayudar. Bueno, ¿en qué puedo ayudar? Eh, me nombró director de Rosiner, ¿no? Que hoy se llama Sinermin, y fue el primer economista en entrar a Rosinermin. Era un mundo de puro ingeniero y puro abogado. Entonces le digo, oye, y esto, ustedes fijan tarifas, pero no hay ni un economista acá, qué raro, ¿no? Entonces, introdujimos cosas interesantes, como por ejemplo el facilito, ¿no? Que es parte de esa gestión. Y, oye, hay que obligar a los grifos a publicar los precios. O sea, eso es parte de la transparencia. No había eso. Ustedes ahora son más jóvenes y dan por sentado que es así, ¿no? Pero en mi época, tú entrabas en auto manejando y sabías el precio cuando ya estabas echando gasolina. Ahora eso no es así, ahora hay un sistema facilito para ver qué grifos dan los precios, ¿no? Y también creé la primera oficina de estudio de Ocinermin, y un amigo mío entró a este puesto, que es José Gallardo, que es conocido de todos ustedes. Pepe fue el primer jefe de estudio de Ocinermin, también Raúl García, también estuvo Pérez Reyes, que ahora es ministro de Transporte. Entonces fue una cosa importante crear esa oficina de estudio en un contexto de puro ingeniero y puro abogado, ¿no? Estoy hablando del año 2000. Eh, y también entré a COFIDE, a ese directorio para ayudar. eh, y bueno, ahí aprendí un poco más de banca de segundo piso, ¿no? Eso por el lado más de alta dirección. También tuve la suerte que me invitaron a ser director independiente de una empresa que cotizaba en bolsa, que ya no existe, se llama Milpo. Y otra más, minera, luego una industrial que se llama Relapasa, que estuve un tiempo ahí, y también una agroindustrial. Entonces ahí, digamos, también aprendí los temas importantes de un directorio, ¿no? En sectores tan distintos, ¿no? Como es una minera o una agroindustrial o una industrial propiamente dicha, ¿no? Eh, de hecho, hoy día también soy director, digamos, ya no estoy ahí, pero estoy en una SEMCOR, que es una empresa, eh, la más grande empresa de cemento del Perú, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento acumulado de macroeconomía y estudio y seguimiento me sirve también para hacer aportes en esos directorios, ¿no? Esa es la parte, digamos, de desarrollo profesional. Macroconsul siempre ha sido digamos, mi portaaviones de donde entro y salgo, pero claro, he estado en esos directorios del sector privado y público un tiempo, ¿no? No es toda la vida, por supuesto, son etapas que se van cerrando. Por ejemplo, me fui de Sinermin
cuando Sinermin se pasó a llamarlo Sinermin, porque era Ociner antes, cuando le dieron facultades mineras, y renuncié porque no podía tener conflicto de intereses, pues yo era director de una empresa minera, ¿no? Entonces no voy a estar en Sinermin. Entonces me fui, pues, ¿no? Eh, y también, bueno, otra cosa que me estaba olvidando, el año 2004 me invitaron a ser miembro de la Comisión de Libre Competencia, ¿no? Entonces, de hecho, en la época antes de control de funciones, ¿no? Donde solamente había casos de colusión, casos de abuso de poder de dominio. Y me fui quedando ahí y creo que soy el decano. Creo que nadie ha durado tanto como yo en ese puesto en Indecopi. Habrá sido del 2004 al 2014, 10 años. Eso, no es normal eso. Y ahí es un tema totalmente distinto. Y eso te refleja también la falta de capital humano de Perú en esa época, porque yo no tenía por qué estar ahí, no tenía por qué haber estado ahí, ¿no? Ahora no tendría que ser así, había gente más especializada que viene entrando en cada sector, ¿no? Pero cuando hay que ayudar, porque fíjate, Indecopi, aunque parezca mentira, ese puesto de comisionado de libre competencia, que en otros países pues es el tribunal que fija las multas, ¿no? Y no sé si será hasta ahora, pero ganaba 400 soles por sesión, ¿no? 400 soles y yo me pagaba el almuerzo, ¿no? Yo no, todos, ¿no? Todos los comisionados. Ahí hay mal diseño, por ejemplo, ¿no? Es insólito que eso pueda ocurrir hasta el día de hoy, pero es parte del servicio civil, ¿no? Eh, pero bueno, entonces tuve una experiencia en competencia, competencia en regulación, en banca, y entonces por eso que hoy día en Macroconsul sí me meto con mis colegas a varios proyectos donde ellos son los líderes, pero yo sé también algo del tema, ¿no? Entonces siempre trabajamos en equipo, ¿no? Casi muy pocas cosas en Macroconsul lo hace una sola persona. Siempre hay dos socios metidos, analistas y practicantes, entonces ahí es mejor, ¿no? Vas discutiendo temas y se amplían siempre las visiones y mejoramos mucho la calidad de los productos, que hacerlo pues solito por tu cuenta, siempre es mejor. Uno más uno es más que dos en consultoría, ¿no? Eh, y eso, básicamente. Entonces, en resumen, tenía esa experiencia, digamos, en macro, una experiencia en el sector privado, en esos directorios como independiente, y también en el sector público. Y en el mundo académico, claro, no puedes es imposible hacer todo en la vida, ¿no? O sea, o te dedicas a algo académico y eres profesor a tiempo completo, o eres asesor de empresas, o eres pues, consultor, o eres funcionario público, ¿no? Es difícil hacer todo a la vez. Entonces, no pude dedicarme en verdad a algo que sí siempre me ha apasionado, como es el tema de la investigación. Entonces, he hecho algunos papers publicados en la revista de La Católica de Chile, La Católica de Perú, y en Apuntes también, y por ahí en CEPAL, mucho, mucho antes, ¿no? Pero ya lo que he hecho después no son de corte académico, son de corte aplicado, ¿no? A un cliente, ¿no? Por ejemplo, esta demanda de Chancay no es un paper, pues lo usa el accionista, ¿no? ¿Para qué lo usa? Para dimensionar el tamaño del puerto, nada menos, ¿no? O sea, si te equivocas, el tamaño del puerto es más chico, ¿no? Entonces, o es muy grande, ¿no? Y absurdo que meta tanto capital en un puerto que no va a mover carga, ¿no? Entonces, esto sí fue muy, muy interesante. Eh, entonces ya les he contado un poco la parte privada, la parte pública y también la parte académica. Como digo, sí, era profesor, pero hasta ya a fines de los 90 en la Católica y en la Pacífico. Por ahí, quizá ahí estaba en la Católica en el año 2010 o 11, también en la maestría, pero ya no me daba el tiempo, en verdad. Entonces no podía, era mejor retirarse, ¿no? Porque, digamos, no puedes hacer todo a la vez y bien, como un economista sabe que eso es imposible, ¿no? Entonces, y no seguí por ese camino más académico, siempre estuve en la parte más de economía aplicada. Ah, y también, bueno, también eh, en el año 2016 había 5 bancadas en el gobierno, 5 bancadas en el Congreso y 4 de ellas me eligieron para ser director del Banco Central. Entonces también he sido director del Banco Central entre el 2016 y el año 21. Ya terminó ese periodo, sí, sí. Y bueno, ha sido en Macroconsul y dedicado a la consultoría. Actualmente estoy manejando varios estudios, el que les he comentado para la Cámara de Comercio sobre las controversias tributarias, otros para el tabaco, para British American Tobacco, que acabo de ganar eso ayer. Es interesante, fíjese, lo aplicaba. Uno pensaría que
de hecho es malo fumar, hace daño a la salud, hay que poner un impuesto, ¿no? Pero el impuesto en el Perú es tan alto y digamos, las fronteras son muy porosas y hay mucho contrabando. Entonces hemos puesto un impuesto tan alto que hoy día 55% de lo que se fuma en el Perú es de contrabando, ¿no? Entonces estás equivocado, ¿no? Porque se ha equivocado el MEF o el MINSA o los dos, porque sigue fumando y cae la recaudación. O sea, no es un óptimo, ¿no? No es un óptimo de Pareto, ¿no? Podrías poner otro impuesto un poco más bajo y no, el total de fumadores no va a cambiar, pero sí va a cambiar la tributación, por ejemplo, vas a recaudar más, ¿no? Y además vas a fumar un cigarrillo formal que tiene controles de calidad, porque hay un accionista atrás, y no un cigarrillo de contrabando que viene de Paraguay. Entonces, ahí hay un claro un movimiento óptimo de Pareto, ¿no? O sea, en verdad, debemos repensar el impuesto que es demasiado alto, que está llevando a que, mira, si no lo cambiamos, se van a ir todos. O sea, es verdad, se van a ir todas las empresas formales y vas a tener 100%, va a ser uno de los pocos países del mundo, bueno, todos los cigarrillos van a ser de contrabando porque ya no el tamaño de planta óptimo no te aguanta ese tamaño, digamos, esa demanda, ¿no? O sea, si de un país como Perú, que no es gran fumador tampoco, te pones ese impuesto tan grande y tú eres 40% del mercado, te vas, ¿no? Te vas y al final sería pues una cosa de locos que en Perú todos los cigarrillos son de contrabando, ¿no? Y entonces ahí peor, el peor de los mundos, porque sigues fumando y no recaudas nada. Entonces, claramente ahí se puede recalibrar el impuesto, ¿no? Para dejando, ¿no? Controlando por número de fumadores y recaudas más, por lo menos, ¿no? Y esto más formal y puedes aplicar ahí. Entonces, es un trabajo interesante ese, allá en la curva, justamente, ¿no? Hay que hacer un modelo de optimización para ver cuál es el monto óptimo del impuesto al tabaco en el Perú, tal que no genere tanto contrabando, ¿no? Y además por categoría de producto, porque tú quieres que el producto caro, el fumador que puede pagar, pague fuerte. Y el fumador pobre consuma en lugar de contrabando, consuma formal, ¿no es cierto? Esa es la pelea. Y lo vamos a hacer pues con un modelo más microeconométrico para ver la disposición a pagar, ¿no? Entonces, un trabajo interesantísimo, por ejemplo, que acabamos de ganar ayer para optimizar la política pública en tabaco que claramente está mal puesta. Eh, claro, ese estudio no lo puede hacer el mismo cliente, pero ya, no le quería el mío, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros, no es que no nos crea, pero nosotros somos técnicos, o sea, hablamos técnicamente con el MEF y digo, oye, mira, acá hay un problema, tú tienes una mejor estimación que nosotros, ¿no? Y, entonces, de hecho fue así, hace unos años hice un trabajo también mucho más fácil, ¿no? Que era en el Perú se pagaba impuesto selectivo al consumo del agua embotellada. El agua en Perú pagaba 10% de impuestos. En un país donde no hay agua potable, ¿no es cierto? Se pagaba un impuesto al agua embotellada, ¿no? De loco, porque ahí no hay ninguna externalidad, ¿no es cierto? Y pagaba lo mismo que Coca-Cola con azúcar, por ejemplo, ¿no? O sea, fuera de toda lógica, ¿no? Porque, digamos, tú tienes que pagar impuesto pibuiano en función del daño, ¿no es cierto? Si tiene más contenido alcohólico o contamina más el medio ambiente, el diésel tiene que pagar más que la gasolina tiene que pagar más que el gas natural. Igual en trago también, más grado alcohólico por unidad de producto, más que la cerveza. Y lo mismo debería ocurrir con las gaseosas. Más contenido de azúcar por mililitro, paga más impuestos selectivos, pero no al agua, ¿no? O sea, hay una cosa de locos. El agua era un outlier, ¿no? Un outlier en ese mapa de impuestos. Entonces ahí fuimos al MEP, lo convencimos que tenía un error y no, se murieron de vergüenza porque es fuera técnica. Entonces, a la semana siguiente eliminaron ese impuesto, no tenía sentido, ¿no? Y más bien subieron el impuesto a la Coca-Cola con azúcar, ¿no? Como es lo correcto, ¿no? Y un segundo trabajo para la misma asociación de gaseosas es también, no puedes cobrar lo mismo para una Inca Cola con o sin azúcar. Pues si tú quieres realmente que no consuman azúcar, baja el impuesto a la light, ¿no es cierto? O sea, cosas que hoy son obvias, ¿no es cierto? Pero que la autoridad no las hace, ¿no? Y hay que hacer pues, un estudio para mostrar la racionalidad de eso. Entonces, les estoy contando cosas aplicadas, ¿no? Para que vean, eso puede ser un paper también, ¿no? Pero no es un paper, pues no hay tiempo para hacer eso, ¿no? Haces el estudio y lo presentas a las autoridades en esa línea. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Ese trabajo para de tabaco, el trabajo que les he contado de controversias tributarias y también efectos potenciales. No, hasta hace poco
ayudaba a un gremio importante agrícola a ver cómo era antes y después de Chavimochi, controlando, por ejemplo, con otras áreas de irrigación que nunca salieron. Cómo está el agro hoy día, dónde salió y dónde no salió, para ver los efectos buenos de la ley agraria anterior, ¿no? La que estuvo en vigente hasta el año 20. ¿Por qué eso lo quieren como un elemento, un tercero, para poder también defenderse de ataques de gente que puede estar más ideologizada, ¿no? Y pensar que ha sido una mala ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aplicadas hacemos y y además de eso vivimos, ¿no? Nos gusta hacer lo que hacemos. O sea, es una bendición vivir de lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. ¿Y qué más les iba a contar? Ya, bueno, eso básicamente más o menos como que tengo tres, tres lugares de trabajo, ¿no? La alta dirección en el sector público, alta dirección en el sector privado, alguna experiencia menor pero académica, pero básicamente pues, soy un consultor, ¿no? Y un consultor resuelve problemas en tiempo real, ¿no? Y se adapta al cliente, o sea, ¿no? Un cliente quiere, por ejemplo, una empresa X nos ha buscado para que lo ayudemos en su plan estratégico, ¿no? Entonces, ok, pero te puedo ayudar por 5 por 10 o por 20, ¿no? Me puede demorar un mes o un año, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar, no es cierto? Te puedo decir rápidamente que no hagas lo que vas a hacer porque vas a perder plata o vas a ganar poco, mejor haz otra cosa, o te puedo decir ya qué tipo de cultivo, qué tipo de variedad de arándano que debes plantar, pues, ¿no? O sea, nos adaptamos al cliente, no somos, hacemos trabajos a medida, de acuerdo a lo que el cliente necesita en el periodo que necesita y el presupuesto que tiene también, ¿no? Porque hay presupuestos que son cortos o muy largos, entonces básicamente son a medida de ese presupuesto y de esos tiempos necesarios, ¿no? Hay cosas también que son urgentes que no las podemos hacer, pues, ¿no? Hay gente que a veces llega con una emergencia. Oye, la próxima semana van a prohibir eh, los call centers, ¿no? Porque los call centers son una intromisión al consumidor, no puede llamar por teléfono y trabajan 30.000 personas. Quiero un estudio rápido para ver que si es una mala idea que si están call center, ¿no? O sea, que te llamen por primera vez. O sea, si te llaman por cuarta vez, no deberían llamarte, deberías multarlos, ¿no? Pero por primera vez no, porque quizás tú quieres eso y no sabes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, claro, pero querían un trabajo en una semana, ¿no? Entonces es imposible, ¿sabes qué? No, no, has venido muy tarde, pues hermano, ¿verdad? Hubieras venido hace 6 meses, conversábamos, pero no puedo hacer una cosa así también. Y al final, en la consultoría, el consultor es un tipo que es siempre independiente, ¿no? Nunca puedes perder la independencia, porque si tú pierdes la independencia, nunca más van a buscarte, ¿no? O sea, en Macroconsult tiene pues, este año cumplimos 40 años y siempre hemos caracterizado por profesionalismo e independencia, ¿no? O sea, nadie te puede quitar las conclusiones, pues no existe. Si haces eso, te suicidas, ¿no? Entonces, nada, por eso que seguimos ahí. Y bueno, bueno, y una cosa ya más en reserva, efectivamente, quiero hacer un libro sobre economía política en 200 años, ¿no? Porque al final, en economía, en macroeconomía, en política económica, al final siempre hay intereses y hay ideología, ¿no? Entonces, cómo hemos producido la política económica en el Perú? No desde Velasco, no desde Alan García o Humala o, o, o Castillo, sino cómo lo hemos producido desde que somos libres, ¿no? O sea, desde que somos libres y no podemos culpar a nadie, ¿qué hemos hecho realmente? Y lo que estoy hallando son cosas terribles, ¿no? Eh, que siempre, hoy día, por ejemplo, el PIB per cápita de Perú es el mismo PIB per cápita con relación a Estados Unidos que cuando nos independizamos, ¿no? Entonces, no hemos avanzado mucho en 200 años. Y parte de ese estudio que estoy haciendo ya personalmente, porque ese nadie me lo paga, lo he presentado en CADE. Si están interesados, pueden entrar a la página, no sé si de esa en el LinkedIn de Macroconsult. Ahí hemos colocado mi presentación en CADE, que fue ahora en noviembre en Arequipa, que no, me dieron solamente 12 minutos. Entonces, 12 minutos es lo que puedo decir, pero es un sabor un poco de lo que pienso escribir, si es que me da el tiempo. Puede que nunca lo publique, ¿no? Pero bueno, si me da el tiempo, sí puedo avanzar. Pero es una cosa, quiero hacer un aporte en verdad, porque, a ver,
ese libro no lo puede escribir un politólogo, ni un economista, ni un sociólogo. Tiene que ser alguien que está un poco metido en ese triángulo, ¿no? Porque es un libro de economía política. O sea, tiene que saber teoría económica, pero también haber interactuado con políticos, ¿no? Y también con empresarios. Yo tengo esa fortuna en la vida, ¿no? Entonces me siento capacitado para escribir algo así, ¿no? Que es un libro de economía política, ¿no? De los viejos economistas políticos que fundaron nuestra profesión, ¿no? Pero aplicada a Perú, ¿no? Un poco esa misión que tengo antes de ya de envejecer. Así que nada, con eso termino mi breve presentación y gracias por haberme forzado a hacer haberme visto en el espejo. Esto no está pues en mi currículo, ¿no? Así que mucho gusto será conversar con ustedes. Querido Elmer, más bien muy agradecido contigo por el tiempo también, que realmente te agradecemos desde ya. Y yo te quería repreguntar dos pequeñas cositas, y de ahí abrimos la sala también con todos los chicos para que te pregunten. Eh, ¿Cómo así dices, en qué momento dices yo quiero ser economista, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tiene una historia particular, pero sí nos interesa mucho conocer, digamos, tú, cómo encuentras esa vocación. Ah, es por una mezcla de descarte y gusto. Uno no puede saber que te gusta si no sabes de economía. Pues, ¿no? ¿Cómo sabes que te gusta algo que nunca has probado? No es un plato que nunca has probado. No hay manera de saber eso. Entonces, pero sí sabes lo que no quieres, ¿no? Sabes que no querías ser pues, militar o abogado, ¿no? Eh, entonces fue un poco por descarte y también por curiosidad intelectual de saber por qué diablos hay un ajuste fiscal y por qué la gente sufre con ello, ¿no? Eh, una cosa así de ingenua me llevó a estudiar esta carrera, ¿no? Y de las habilidades, querido Elmer, ¿cuál ha sido la habilidad que más te ha costado y cuál ha sido, digamos, tu fortaleza y a partir del cual has formado tu perfil? Mira, al principio, a ver, el año 98 tenía 33 años y no sé por qué me invitaron al CADE a exponer, ¿no? Por error, seguro. Entonces fui al CADE con 33 años y bueno, estaba Fujimori presidente y me tocó un panel con Silvia Ruete, con Romero, que era el dueño de gestión, y con PPK, ¿no? PPK pues, era ya famoso, había sido 2 veces ministro de Economía. Esos señores pues tendrían seguramente 60 años, ¿no? Entonces yo hablé en ese CADE y hablaba de cosas como, por ejemplo, solución de esquina, pues, cosas que la gente no entendía, ¿no? El público de ese momento. Entonces me di cuenta que estaba hablando para mis colegas nomás, ¿no? Para mis colegas. De hecho, fundamos previamente, ahora hay una sociedad econométrica en Perú, ¿no es cierto? Pero fundamos previamente otra y después ya no la continuamos para invitar a los chicos que estaban haciendo su doctorado a que pongan su tesis, ¿no? A discutir eso. Eh, entonces me di cuenta que no estaba comunicando a ese público, ¿no? Entonces acepté ser profesor de escuela diplomática porque mis alumnos eran economistas, ¿no? Entonces, de hecho, mis alumnos eran pues abogados, antropólogos, ingenieros, ¿no? No eran economistas ni querían ser economistas nunca, ¿no? Entonces, en ese curso de profesor de economía de la escuela diplomática, me sirvió para mejorar las habilidades de comunicación con ellos, ¿no? Eh, pero es difícil mantener el curso, porque si solamente hablas así, si solamente te quedas ahí, te olvidas de lo técnico, ¿no? Que nunca puedes olvidarte de los técnicos, tienes que estar al día con el avance de la profesión, ¿no? Entonces, pero de cara de servicio a este cliente. Ahora, yo quiero hacer un punto, ¿ah? En verdad, el sector privado, no en Perú, sino en todo el planeta, es el gigante que mueve la economía, ¿no? El sector privado da empleo al 90% de los seres humanos, ¿no? Y, y, y es el principal generador de impuestos en todos los países. Entonces, ese gigante en el Perú está dormido, ¿no? Y entonces mi trabajo en parte es dar servicio a ese segmento, ¿no? Que es importante. O sea, no existe país desarrollado que no tenga un sector privado fuerte, ¿no? Un consumidor educado y también empresas fuertes, ¿no? Y dentro de la ley, por supuesto, ¿no? Ahí en macro tenemos un código de ética muy fuerte, ¿no? No vamos, tenemos un comité, digamos, de compliance y hay cosas que no aceptamos, ¿no? Al cliente mismo o temas que plantean. O sea, si viene un cliente a pedirme un estudio que diga que es bueno subir el arancel al acero,
no voy a hacer ese trabajo, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, ahora sí vamos a abrir entonces la sala para que, digamos, todos puedan preguntar también de manera ordenada. Vamos a levantar la manito para poder hacerles la pregunta también. Y los invito a todos a prender su cámara, por favor. A pesar de la virtualidad, siempre es mejor vernos. Y bueno, también sería genial que puedan mencionar, digamos, desde qué ciudad, ¿no? Nuestro querido Elmer pues ha recorrido todo el Perú y creo que casi todo el mundo también. La última vez que te llamé estabas en Chile, creo. Así que, Hace poco estaba en Bangkok. y bueno, a ver, vemos por ahí, creo que ya una manito levantada, o los comprometo. Igual nos decía, ¿preguntan o les pregunto? A ver si. Mientras animan también, lo que les he comentado, en verdad, no todos son logros personales, son logros del equipo, ¿ah? Por ejemplo, en Indecopi yo siempre he perseguido la ley de fusiones, ¿no? No existía en Perú. En Perú solamente se controlaban abuso de poder de dominio y colusión. No existía control previo de fusiones. Y yo he sido uno de los economistas fuerte, con voz fuerte en todos los eventos y también en el Congreso para convencer que eso salga. Y cuando salió la ley de control de fusiones, me escribieron los congresistas diciéndome, al fin salió, señor Cuba, ¿no? No solo yo, también Pepe Tabra, también Gonzalo Ruiz, por supuesto, ¿no? Pero también, o sea, son logros de la profesión, digamos, ¿no? Pero hay que ser en el momento preciso para empujar eso. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras se animan, bueno, en todo caso, no sé si por ahí alguien quisiera preguntar o, por favor, no sé si, bueno, Marisol, veo a Karina, a Anthony, a Abelino. Ajá. Bueno, Marisol, adelante. Buenas noches, doctora Elmer Cuba. Buenas noches, Yuliño. Buenas noches, compañero. Buenas, soy Marisol. Uy, Sí, creo que, a ver, creo que es su señal, pero Internet. sí, creo que es tu señal, pero bueno, Ah, ya estás, sí. ya, sí. Buenas noches a todos. Bueno, soy de la ciudad de Huachi, como le estaba comentando. Doctor Cuba, sé que tiene una amplia experiencia en lo que es el tema de políticas macroeconómicas y va relacionado a lo que es políticas públicas. Y mi pregunta es la siguiente. Es decir, ¿cómo evalúa el impacto de las políticas económicas implementadas en la actual gestión y qué recomendaría usted para mejorarla? Esa es mi pregunta. la gestión de Arista, ¿Ah? en la gestión de Arista, En la gestión, digamos la gestión de Dina Boluarte. Ajá, en esta gestión, ¿no? a ver, ella no maneja la política económica, ¿no? No se mete en ese tema, no es su campo de acción. Ha puesto 2 minutos ahí, 3 ahora. Eh, Alex Corba tuvo mala suerte porque le tocó lidiar con una revolución que quería tomarse el gobierno, ¿no? Algo que no es menor, y también con el fenómeno del niño y con una inflación alta ya por segundo año, que ya se comía los salarios y una recesión, ¿no? Entonces, eso le hubiera pasado a cualquiera, o sea, cualquier economista que hubiera estado en ese puesto había recesión de todas maneras el año 23, ¿no? El año 24 ya está Arista ahí y Arista ha recibido muchas críticas del Consejo Fiscal, pero también ha defendido las cuentas fiscales ante mercantilistas, ¿no? Que esa parte que no se ve tanto, pero sí ha defendido propuestas que pedían bajar impuestos a la renta, bajar IGB a sectores, ¿no? Entonces, sí en esa medida ha defendido las cuentas fiscales, pero por otro lado ha hecho una política anticíclica para romper la recesión y lo ha logrado de cierta manera. Y lo importante en Perú, la ley fiscal la regla más importante, ciertamente no es la de déficit fiscal, es la de techo de la deuda, ¿no? Que es 38% del producto y Perú tiene 33, ¿no? Incluso sin cumplir 2 años esa parte de la regla que es el déficit fiscal. Y seguramente este año va a caer y el siguiente gobierno ya tiene mucho espacio para seguir aumentando los ingresos. Tiene que echar mano de elevación, ¿no? Si tú echas mano de elevación de manera inteligente, va a crear déficit fiscal sin costo, digamos, ¿no? Y eso, honestamente no me preocupa ese tema, decía mis colegas, ¿no? Que han hablado muy fuerte contra él
exageradamente a mi juicio y él también ha respondido mal, ¿no? A lo personal, no tenemos que haber llegado nunca ahí. Pero mira, los mercados apuestan a Perú, ¿no? El riesgo Perú está en 150 mutuos básicos y hace un año estaba en 200, o sea, más bien ha bajado, ¿no? Entonces, la gente sabe que Perú tiene pues un espacio fiscal y lo ha usado, ¿no? Lo ha usado y ahora viene la época de cerrar el déficit fiscal. Entonces, no, mi evaluación no es tan negativa como la de mis colegas sobre el desempeño de señor Arista, pero a Boluarte no, ese tema no, ni le va ni le viene, y ya tiene otros asuntos que atender, ¿no? Más vinculados, ya sabemos a qué, ¿no? Muchas gracias, doctor Cuba. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias, querido Elmer. Y bueno, hay una pregunta de Harold. Harold, buenas noches. Buenas noches, Julián, buenas noches, Elmer, y buenas noches con todos. No sé si puedo hacer dos preguntas. Vale. Ok, la primera es respecto al manejo público. ¿Cómo podemos mejorar la política pública para hacer un gasto del Estado más eficiente? Ah, sí, bueno, es difícil, ¿no? Porque se ha perdido mucha buena burocracia que había se ha ido perdiendo, ¿no? Por el tema de los cambios A ver, hemos tenido entre el 2019 y el año 2022, en 6 años, 6 presidentes, ¿no? Y eso pues es corrosivo, porque eso implica que hemos tenido también decenas de ministros en todos los puestos, ¿no? Y centenas de cambios en los viceministerios, centenas de cambios en los directores nacionales, todos los temas, ¿no? El de seguridad, el de turismo, el de migraciones, el de Hacienda, ¿no? Ha habido una rotación muy grande y entonces como que has descremado, ¿no? Has descremado la buena burocracia que estaba ascendiendo y que la ha reemplazado es las personas que no estaban preparadas para el puesto. Han quemado etapas, ¿no? Es como que de pronto pues el analista pasa a ser ministro, ¿no? Entonces no estás preparado, puede ser bueno, pero todavía no, estás quemando etapas o los ha ido en la calle, ¿no? Y que no eran siempre los mejores. Entonces ha ido empeorando esos desempeños, ¿no? Lo puedes ver, por ejemplo, en ministerios como el MIDIS, ¿no? Que arranca con Carlo Trivelli y ahora está, pues, ha estado hasta hace poco con la misma ministra Boluarte, pues, ¿no? O sea, compara a Boluarte con Trivelli, pues, ¿no? En el mismo puesto en el MIDIS, ¿no? O producción, donde tienes a Piero Gessi, ¿no es cierto? O a la ministra Choquehuanca, ¿no? Entonces, claro, su visión del desarrollo y lo que requiere el país son muy distintas, pues, ¿no? Entonces, sí ha habido un poco de degradación de la gestión pública y entonces eso lleva también, ¿no es cierto?, a temas de eficiencia en el gasto, para no hablar de corrupción. La corrupción también está presente. Es un problema complejo. Primero, el tema de capacidades, hay un tema de corrupción y hay un tema de exagerado intervención de la Contraloría, ¿no? Exagerado, en temas que no le compete y que no sabe. Entonces, es un problema complejo, ¿ah? No está sencillo. O sea, no es que mi economía dice gástese 10% más o frene 10% menos, la calidad es clave. Entonces, han aumentado, por ejemplo, en educación, en salud. Sin duda que se gasta hoy día el doble que hace 10 años, pero seguramente la calidad no ha mejorado en esa misma magnitud, ¿no? Y tiene que ver con esos tres problemas, con capacidades, con corrupción y también con una falta de control de la Contraloría, básicamente. Entonces, sí, tenemos que enfrentarlo. Es un combo lo que se requiere para cambiar ese estado de situación. Meter mejor gente, eh, hacer un mejor seguimiento del tema de corrupción y no meter después en problemas, y no trabar las buenas decisiones. Yo tengo un colega que es más honesto que yo y tiene 20 juicios en el minuto público, ¿no? Y lo afecta personalmente, ¿no? Y es absurdo, pues hay casos, sabemos de varios casos, ¿no? Que afectan a la vida de personas y que no tiene nada que ver. En cambio, el pillo está libre, ¿no? Entonces, son errores tipo 1 y tipo 2, ¿no? Típicos, ¿no? De cobertura y de inclusión, ¿no? En un caso de la corrupción, persigues al bueno y el pillo lo dejas ir, ¿no? Eso pasa en general en toda el área de política en Perú y siempre la solución es absurda. Por ejemplo, corrupción en los gobiernos subnacionales, prohíbe la reelección de alcaldes, ¿no? Asaltan en motos con 2 personas, prohíbe que haya motos con 2 personas. O sea, claro, te estás tomando a los buenos también, ¿no? Por acabar con los malos. Y, o sea, son errores mayúsculos
que hacemos con mala decisión de política, ¿no? Pues nos faltan instrumentos, pues. Trabajamos solo un instrumento con dos objetivos. Y ahí hay un problema severo de economía política, perdón, de política económica, ¿no? Ok, muchas gracias. Me queda claro que estos son los tres principales problemas. Y la siguiente pregunta es más abocado creo que a veces los economistas nos gusta proyectar o a veces querer cambiar cosas. Y si usted pudiera cambiar una sola cosa de la economía peruana así de forma rápida, ¿qué sería y por qué? Mm. A ver, en el arte de la proyección, lo más importante es la coherencia entre tus supuestos y el forecast, ¿no? O sea, si yo supongo que el mundo va a crecer, que el precio del cobre va a ser tanto, y que el Fed va a hacer tal cosa, y que no hay fenómeno del niño, ¿no? Y que no va a ganar los de izquierda, tengo un pronóstico del próximo año distinto, ¿no? Pero claro, si no pasa eso, si Trump te pone un arancel, o el cobre se cae, o hay fenómeno del niño, hay que cambiar. O sea, lo que más importante en las proyecciones es que sea consistente con ese marco, ¿no? Consistente con los supuestos y el output. Y si cambian los supuestos, también cambia pues, tu proyección, ¿no? Como es natural. Y en cuanto a la qué cambiaría, es que no hay ninguna varita mágica, ¿no? En el desarrollo económico no hay ninguna varita mágica. Eh, Ciertamente, países que hoy día se han desarrollado han sido por una confluencia de cosas, ¿no? Y se ha tomado además décadas décadas de repetir lo mismo, ¿no? Entonces, no hay ninguna varita mágica. La única varita mágica son las de corto plazo, las anticíclicas, ¿no? Y ya las sabemos desde Keynes. Pero con Keynes tú bajas el ciclo, pero no creces, ¿no? Por ejemplo, en Perú puede crecer toda su vida 2% sin ciclo, ¿no? Ok, pero nada más. Es lo que está pasando a China, por ejemplo. China está reaccionando con políticas anticíclicas, pero su trayectoria es mala, ¿no? Porque problemas estructurales que no vamos a ver acá, pero está ocurriendo. Entonces, pero honestamente, yo, cualquier propuesta política en el Perú, en cualquier sector en la economía, tiene que pasar dos criterios. Uno es, oye, esta política genera valor, o sea, hace que contribuya al crecimiento económico una décima, una centésima, va en esa dirección o destruye valor, ¿no? Esa pregunta es clave en un país pobre. Digo también, ¿no? Si no había profesión, pues, ¿no? Nuestra profesión es eso, es que generar valor, ¿no es cierto? Es tomar decisiones con recursos escasos, ¿no? Entonces, esa propuesta, esa política solamente redistribuye o hace perder, ¿no? Perdemos todos y redistribuye lo de muchos en pocos, digamos, ¿no? O sea, si tu propuesta de política económica genera valor, vamos para adelante. Y dos, genera igualdad de oportunidades, ¿no? Y si hace eso, también vamos para adelante. Y si hacen las dos cosas, mejor, ¿no? Son solamente dos criterios, porque nuestro país no es cualquier país, es un país que sabemos, pues, que somos una sociedad muy heterogénea y estamos condenados a vivir juntos en este territorio, sin conocernos. ¿Ah? Entonces, claro, tenemos que generar igualdad de oportunidades, ¿no? Muchas gracias, Alonso. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Harold. Bueno, me parece que por ahí, a ver, una manito levantada. Sí, Joan, Michelle, Anthony. Bueno, Marisol ya preguntó, ¿no? Bueno, Michelle, adelante. Buenas noches, doctor Cuba, y buenas noches a todos, sobre todo a ti, Yuliño. Tenía una pregunta relacionada a su amplia experiencia en el sector público. ¿Cuáles diría usted que son las cualidades esenciales que debe tener alguien que aspire a ser director en este sector? Bueno, en los varios sectores que componen nuestro aparato público. Primero, tener vocación de servicio público, porque si no tienes una vocación de servicio público, vas a ser infeliz en ese puesto por 40 años, ¿no? Te tiene que gustar servir a tu país, ¿no? Dos, eh, ser, estar capacitada para el puesto, ¿no? No, si llegas a tu nivel de incompetencia y no puedes seguir ascendiendo, eso es lo que sabes hacer. Y tienes que prepararte para eso, ¿no? O seguir subiendo en ese puesto. Eh, Básicamente eso. Básicamente, tiene que gustarse ese servicio público y ser competente para eso. Ahora, lo malo en el país
es que no tenemos pues un servicio público meritocrático, ¿no? Y es posible que te espere mucha frustración también, donde hay gente menos competente que tú, puedes ascender o puedes ser tu jefe, ¿no? Pero el jefe también puede ser incompetente o puede ser corrupto y es un problema, ¿no? En un país con poco empleo, ¿cómo lo cuidas, no? O lo denuncias, te pones de perfil, es difícil esa decisión. Ojalá que tuviésemos un país que funcione mejor, ¿no? Con más meritocracia para que gente que realmente quiera su país y quiera servir en el sector público pueda tener un mejor espacio, ¿no? Como tienen en otros países. En Perú es más complejo, es mucho más complejo, pero tenemos que enfrentar el reto. Los malos son pocos, ¿no? Pero a veces están ahí, agazapados. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, querido Elmer. Bueno, vamos con la pregunta de Nicole. Muy buenas noches, Yuliño, doctora Elmer Cuba y con todos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo calificaría usted las políticas económicas que se están llevando a cabo bajo el gobierno de Donald Trump y cómo podría Latinoamérica responder a estas políticas? ¿No? Sí, a ver, mira, Trump está usando a ver, dos temas ya, porque en verdad son cuatro, pero hablemos de dos. El tema de migraciones y el tema de los aranceles. En el tema de migraciones, en verdad, un país soberano sí tiene el derecho de echar a la gente que está ilegal, ¿no? Efectivamente. Porque además en ese país es un delito, ¿no? En Perú no, en Perú un turista puede pedir un waiver y se puede quedar 6 meses más, ¿no? Y no te van. Allá sí es un delito. Entonces, la gente que ha ido allá sabiendo eso, sabiendo que es ilegal, se la juega, ¿no? Y Estados Unidos tiene el derecho de hacer eso, ¿no? Pero no lo puede hacer de manera masiva porque hay tres, no puede hacerlo por temas logísticos, temas legales, hay estados que son santuarios, no dejan que eso pase, y tres, porque no le conviene económicamente. Los ilegales en Estados Unidos son equivalentes al 5% de la PEA, ¿no? Entonces, si tú sacas 5% de la PEA a un país en un año, lo vas a recesar. Va a haber una recesión mayúscula. Es como que si hubiesen muerto por COVID, 5% de la PEA, ¿no? No es menor, es un choque económico muy potente, ¿no? Y también vas a encarecer los salarios. Y tu gobierno va a hacer un golpe muy fuerte por el lado de inflación, ¿no? Y por el lado de recesión. O sea, es un choque de oferta, ¿no? Sacar a gente que está trabajando es un choque de oferta muy severo. Trump no lo va a hacer. Lo que va a hacer es mucha pantalla, ¿no? Sacarlos así, esposados, lo que le ha pasado a Colombia, ¿no? Pero a este ritmo no lo va a mantener. De acá a un año no va a poder seguir este ritmo digamos, de deportaciones. Es mucha parafernalia, pero a la larga no lo va a hacer al 100% porque no le conviene, ¿no? Ese es en el lado migratorio. Y en el lado de aranceles, usualmente un país pone un arancel a un producto, a un bien J, ¿no? Porque quiere proteger ese bien J porque le parece pues, que genera externalidades positivas, tiene rendimientos a escala crecientes, o hay un lobista ahí exitoso que ha logrado que ese gobierno ceda y le ponga un arancel. Pero Trump no está haciendo eso, él está poniendo aranceles a todo un país, ¿ah? No a un sector, no a un producto, sino a todo un país, ¿no? En verdad no está poniendo un arancel de protección a nada, está castigando a un país, ¿no? Y entonces, eso es una herramienta de presión muy fuerte a países que están volcados a Estados Unidos. Por ejemplo, México le exporta 80% de sus exportaciones a Estados Unidos y Canadá 75%, ¿no? Porque se han preparado para eso son las reglas del juego. Él mismo ha firmado un TLC para que eso ocurra, ¿no? Y de pronto a tus principales aliados comerciales, por lo que tienes déficit con ellos, los está castigando de esa manera, ¿no? O con Europa. Entonces, él tiene una visión bastante estrecha del libre comercio, ¿no? Él piensa que si tienes un déficit comercial con un país, ese país te está ganando, ¿no? Por lo tanto, dice al revés. No es consciente que más bien eso favorece a Estados Unidos, porque lo hace, ¿no? Producir cosas más baratas y ese comercio todos ganan. Él no,
no está en ese tema. Ha retrocedido 300 años de teoría económica, ¿no? Y lo usa como un mecanismo de chantaje, que tampoco lo va a cumplir, ¿no? No hay manera que pueda cumplir esos aranceles a México y a Canadá sin hacerse daño él mismo, ¿no? Que también generaría una recesión importante en el corto plazo y en el mediano plazo solamente desviar comercio, ¿no? Porque, ok, no produce México esa palta, la producirá Chile o Perú, ¿no? Entonces, no funciona por ese camino y solamente desvía comercio y lo hace más caro. Entonces, tampoco lo va a hacer. Está amenazando nomás, ¿no? Algo pondrá, pero no a esos niveles, ¿no? Con China es distinto. Con China sí es más complejo el tema porque China tiene una política explícita de superávit comercial, ¿no? O sea, el país quiere superávit comercial con un país. Entonces, eso sí es distinto. Incluso gente como Krugman, ¿no es cierto? Se detiene a pensar si un arancel es una respuesta a un país que te está agrediendo adrede con un superávit comercial, ¿no es cierto? Es un caso muy particular que hay que repensar, pero no generalizar otro país pues, que tiene ventajas competitivas y no pasa nada. Entonces, tema bien complejo que, que hay que analizar, pero un poco esa es la respuesta, ¿no? Está usando el poder que tiene Estados Unidos, que es un gigante, pues, ¿no? Pero que siempre se ha medido, siempre ha sido proper, ahora está exagerando un poco ese poder. Muchas gracias, me queda bastante claro, pero aún así creo que hay muchos temas en los que se tiene que abordar mucho más, con mucho más pensamiento crítico, creo. Gracias. Muchas gracias, Nicole. Y bueno, ahora vamos con la pregunta de Anthony. Buenas noches, Yuliño. Buenas noches, profesor Elmer. Bueno, mi pregunta va más que todo acá, ¿cómo impactaría el hecho de las migraciones del capital humano al exterior en el caso del Perú? Sí, a ver, una lástima que Perú no pueda retener a su talento, ¿no? Se están yendo, se van básicamente personas eh, que no son aversos al riesgo. Entonces, esa gente necesaria, tú quieres gente, digamos, que no sea aversa al riesgo, ¿no? Y esos se están yendo. En todas las profesiones, en todas las edades, en todas las redes sociales, está perdiendo a gente ambiciosa. Entonces, es una pérdida tremenda en todas las profesiones. No era así hace 20 años, Perú crecía 6%, atraía gente, mucha gente de vuelta. En cambio, ahora no es así y perdemos capital humano indefinidamente, porque yo creo que si uno se va desde el pregrado ya no vuelve, ¿no? Si se va de posgrado sí puede ser, pero si no, más complicado. Ahora, en el corto plazo, claro, uno dirá, no importa, porque aumenta el PNB, ¿no? Porque es tipo nacional, y tiene ingresos para su familia, enhorabuena que sea así, pero la nación que se queda pierde a una parte de sus hijos, ¿no? Es una lástima. ¿Cómo evitar eso? Solamente creciendo fuerte, ¿no? Tú ves migración, por ejemplo, en países que no han sabido crecer, argentinos, por ejemplo, se han ido colombianos, peruanos, pero por ejemplo en Chile no es eso, ¿no? En Chile ves que los de los mejores profesionales se quedan. ¿Por qué? Porque tienen salarios altos, competitivos, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a ir? Pues si ahí te pagan bien en tu país, ¿no? Entonces, claro, pues estamos hablando del país, ellos, los uruguayos y los costarricenses, son los tres países con mayor per cápita de la región, ¿no? Que pueden retener talento. En cambio, en el caso de otros países, más bien es al revés, no los retienes, los expulsas, ¿no? Entonces, para evitar que se vayan, tienes que aumentar el crecimiento económico y absorberlo vía salario, que no es el caso nacional. Perfecto, muchas gracias, Anthony, por la pregunta. Vamos ahora con la pregunta también de Andrea. Sí, buenas noches, Yuliño, muchas gracias por la oportunidad y al doctor Elmer Cuba también por o sea, por tan magna ponencia. Investigando un poco más en su línea de carrera, encontré que usted forma parte del gobierno corporativo de UNASEM como director independiente y hace no mucho tiempo se realizó una inversión importante en lo que es una planta en Estados Unidos. En ese sentido, y también teniendo en cuenta de que a partir del tercer trimestre del año pasado hubo como
una recuperación de la demanda de cemento. Quisiera saber cómo usted o cuál es su perspectiva sobre el valor que podría agregar esta inversión importante a pesar de ser en otro país, al valor de la empresa, ya que es la líder en el sector de cementos. Y bueno, o sea, más que nada, como, ¿cuál es su perspectiva a través de esta inversión para la creación de valor de la empresa y cómo esto podría ayudar en lo que es la brecha de viviendas, ¿verdad? Porque actualmente hay una brecha de viviendas en el Perú y cómo esto podría ayudar a la empresa y también a cubrir esta brecha existente a través de las Mira, eficiencias, otras cosas, ¿no? mira, sí, no, una empresa de ese tamaño, ¿no? Para seguir creciendo, tiene que diversificarse, ¿no? Y entonces ir a otros países es una manera de diversificarse, porque, digamos, son apuestas, ¿no? De lo que tú sabes hacer, que es cemento. Y ir a Estados Unidos es algo natural, ¿no? Porque Estados Unidos sigue creciendo, o sea, es un gigante de crecimiento. De hecho, este año el mundo crecerá, ¿cuánto? 3,3 según el Fondo Monetario, y Estados Unidos crecerá 2,8. O sea, es un gigante que crezca 2,8 es una cosa pues espectacular, ¿no? Y de hecho Estados Unidos, mira, el año pasado y este año, cada año crece 2,8, 2,8 y Europa crece 1, ¿no? Entonces, más bien Estados Unidos es tan atractivo que atrae capitales de todo el mundo en todos los sectores, ¿no? No solamente exporta capital, sino más bien trae capital de inversionistas por altas rentabilidades de la inversión. Entonces, el caso que tú mencionas es un caso más de decenas de empresas de todos los sectores que vuelven a Estados Unidos porque está creciendo, ¿no? Entonces es espectacular lo que está pasando en ese país con el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial y genera la productividad del trabajo muy alta y sigue creciendo. Entonces, eso es lo más natural y permite que una empresa también diversifique sus riesgos, ¿no? Porque puede haber una recesión en Perú, pero no en Chile, o en Ecuador, pero no en Perú. De hecho, la compañía tiene inversión en Chile, Perú y Estados Unidos. Ahora, en el tema del déficit de vivienda, ahí eso no depende mucho de una empresa, depende pues del país, ¿no? Si el país tiene un desarrollo importante en el mercado laboral, los salarios serán más altos y también si el gobierno tiene buenas políticas de vivienda, ¿no? A través de programas como Techo Propio o Mi Vivienda, puede llegar a clases medias y tener una mejor solución. Pero es un problema largo, ¿no? Y simultáneo a otros temas. Perú tiene que mejorar casi en todos los frentes, en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura, ¿no? Tenemos todo por hacer. Por eso que el potencial de Perú no es 2,5, ¿no? Es 2,5 si estimas, pues, claro, si los últimos 5 años o 10 años crece 2,5, el potencial a lo solo es 2,5. Pero todos sabemos que en Perú no es 2,5 el potencial real, efectivo, es 5, 6, 7% al año, ¿no? Por 30 años. Ese es el verdadero potencial, ¿no? Pero claro, en la estimación sale 2,5 porque es lo que ocurre en los últimos años. Entonces, como sabemos todo lo que estimamos, ¿no? El potencial se parece a la tendencia de los últimos años, pero en verdad el potencial verdadero no es ese. Y no deberíamos pensar que 2,5 es suicida, ¿no? Porque nos vamos a acostumbrar a eso y no puede ir más rápido que eso, no es verdad, ¿no? Estamos equipados para ir más rápido si resolvemos esas trabas que tenemos. Una de ellas es ciertamente el déficit de vivienda. Perfecto. Entiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por la pregunta. Y bueno, vamos a pasar a las dos últimas preguntas, querido Elmer. Digamos, dos preguntas que casi nadie de nuestros invitados escapa. Y bueno, en realidad son cortas, un ping-pong. La penúltima, querido Elmer, es ¿cuáles de los libros o qué libro, digamos, está transformado o un consejo que he visto, digamos, que mucha gente que te ha rodeado también te ha dado sabios consejos? O, digamos, alguien de la familia, ¿no? La abuelita, el papá, etcétera. Un consejo que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida o puede ser un libro que te ha transformado y que quisieras compartir, ¿no? O que sueles regalar. Ah, en verdad, son muchos libros, ¿no? Son muchos libros, en verdad, que te hacen abrir la mente, ¿no? Que son pathbreaking en tu profesión, ¿no? Eh, un libro como el de Samuelson, por ejemplo, ¿no? Análisis económico te hace pensar en lo general, son libros notables, ¿no? O uno recién, el de Acemoglu con Robinson, que es más de divulgación, también es notable, o el de Richard Taylor sobre ¿no? La economía, la, la-
los sesgos cognitivos, ¿no es cierto? Que son pues libros que te hacen pensar cuán equivocados hemos estado pensando que somos racionales al 100%, ¿no? Y te hace pensar, además te obliga a pensar en Natchez para mejorar las políticas públicas, ¿no? Son libros que te hacen, que te hacen cambiar de perspectiva, ¿no? Entonces, son muchos, como uno ya es viejo, ha tenido varios libros que lo han cambiado, ¿no? Cuando uno es más joven, es ese Samuelson, por ejemplo, ¿no? Eh, o también recientemente el de Taylor o el de Asimov. Entonces, no te diría que me quedo con uno, son muchos los que te han influenciado fuertemente en eso, ¿no? Eh, sí, sí, básicamente eso. Y la última pregunta, antes de tomarnos la foto entre todos, creo, Elmer, es, eh, me gusta mucho el proyecto que estás emprendiendo, que es sacar, digamos, este libro, ¿no? De 200 años de políticas públicas, realmente sería un aporte notable, ¿no? Y creo que ya tengo en mente también quién puede ser tu coautor. Te voy a dar sugerencias ahí. Conozco gente que le apasiona también la economía política y realmente que es súper, súper buena. Y bueno, si tuvieras, digamos, que compartir algo en el cielo, justamente esta metáfora de, ¿no? De que lo vean todos, ¿qué sería ese mensaje, no sé, que puede ser nacional, como economista, o digamos algo que tú crees que es importante, ¿no? ¿Qué sería eso? Mira, yo creo que tenemos que construir, ¿no? La sociedad peruana. Yo creo que no hay manera que Perú se desarrolle nunca, nunca, si no hacemos una mayor cohesión social, ¿no? Y no, eso nunca lo hemos logrado en 200 años. Hemos tratado de manejarlo, eh, pero se nos ha ido de las manos. Entonces, la política es importante, ¿no? Yo creo que ese es mi mensaje final a un economista profesional que siempre le gustan los números y la evidencia. Creo que la política es muy importante, ¿no? Al final. Si eso no cambia, no va a pasar nada, ¿no? Porque por más que tengas una idea brillante, si no tienes poder, no pasa nada. Entonces, tarde o temprano, ustedes que son jóvenes y que me imagino que quieren a su país, tienen que vincularse con la política, ¿no? Es importante, es demasiado importante para dejar a los incompetentes, ¿no? Yo creo que ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, querido Elmer, te agradezco un montón en nombre de todos, realmente.